Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva sesión de los diálogos online. Ya sabéis que son estas charlas que hacemos en la CEC, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, desde hace ya unos años. Y bueno, tenemos a Víctor Fernández. Encantado, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, corto tiempo. Ya sabéis, bueno, la CEC es una asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Y bueno, estos son los diálogos online que, aunque están organizados por nosotros, por la CEC, están patrocinados por Cedro. Hoy tenemos, como hemos dicho, a Víctor Fernández, que es, ha escrito, ha editado, digamos, esta nueva edición de Antonio Machado, de las poesías completas, en la editorial de Bolsillo. Y bueno, venimos a preguntarle a él, porque este libro contiene material nuevo, y que nos explique un poco este material cuál es, y también que nos hable un poco de Machado y su importancia que tiene actualmente. Víctor, si hay algún despistado que no lo conoce, es un periodista, escritor barcelonés nacido en el 75, aparte de periodista, escritor, es comisario de exposiciones y jefe de cultura en Cataluña del periódico La Razón. Y ha editado varios libros, como Cartas de Vicenta Lorca a su hijo Federico o Querido Salvador, Querido Lorquito. También ha hecho ediciones, digamos, de clásicos como Romancero Gitano, Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, El Maleficio de las Mariposas y De Viva Voz, en la que reúne las conferencias y alocuciones de Lorca. Y como hemos dicho, en esta edición de la poesía completa, que ya lo podéis encontrar en las librerías, recoge la totalidad de la obra que el propio Machado recogió el mismo en vida, ya nos lo explicará él aquí un rato, pero añade unos inéditos y unas variantes que hacen que esta edición, pues bueno, para los amantes de Machado y la gente que se quiere acercar a la poesía en general, hace que esta edición sea más completa, digamos, que las anteriores. Y yo, para comenzar, Víctor, yo quería preguntarte, o sea, este libro es como una continuación de las propias poesías completas que Machado empezó a hacer en el 17 y que acabó, digamos, en el 36, fue ampliándola. Y bueno, queríamos que nos explicaras primero un poco la historia de estas poesías completas y luego hablaremos de qué has añadido tú, por así decirlo. Pues bueno, hola a todos los que nos estáis viendo y gracias por el interés. Eh, Antonio Machado a lo largo de su vida fue publicando varios libros de poemas. Lo que pasa, en el año 17 él decide empezar a reunir todos esos libros en un único volumen. Y lo hace en una editorial, una de las literariamente más importantes de ese momento, que son las publicaciones de la Residencia de Estudiantes, la mítica Residencia de Estudiantes, donde estuvieron Buñuel, Lorca, Dalí. Tenía un sello editorial que dirigía Alberto Jiménez Frau y tenía como uno de sus asesores, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez. Y allí se publica por primera vez la poesía completa de Machado. Machado, a lo largo de su vida, va ampliando el libro, sigue escribiendo, y hasta el año 36, 36, si no me equivoco, él publica la última edición de su poesía completa. Lo hace en Espasa-Calpe, es un libro que tengo aquí. La última edición es del año 36, es este libro. Vale. Y es la última que él controla. Después, posteriormente, ya tras su muerte, el libro se va ampliando y se incorporan los poemas que él escribe durante la Guerra Civil, la poesía de guerra, y también se incorpora el último verso. Siempre todas estas ediciones se ha respetado la voluntad de Machado. Esa voluntad es todos los poemas, más una especie de presentación prólogo, que es el retrato que le dedicó Rubén Darío. Como solo ha habido hasta ahora una única edición, que es la de Austral, nosotros pensábamos que era el momento, ya que Machado quedaba libre de derechos, de hacer una edición un poco más moderna, pensando en el lector del siglo XXI, ¿no? Y un poco siguiendo el trabajo que hemos hecho con Lorca en Bolsillo, se pensó que se podía hacer una edición más accesible al lector, que no fuera académica propiamente dicha, y ya que se hacía algo nuevo, también la idea era incorporar materiales nuevos, ¿no? Es lo que hemos hecho en esta edición, incorporar
algunos materiales nuevos que no aparecen en las ediciones anteriores. Porque antes de hablar de estos materiales nuevos, cuando Machado retocaba, bueno, añadía poemas a sus distintas ediciones, ¿también retocaba los anteriores? O sea, ¿podemos encontrar diferencias en los anteriores en cada una de las ediciones que el propio Machado hizo? No, porque él ya deja como estipulado cómo tiene que ser el poema, cómo quiere que llegue al lector, ¿no? Lo que pasa es que luego, cotejando lo publicado con algunos de los manuscritos que se conservan, ves que hay variantes, ¿no? Y además, esas variantes, como no están tachadas, se entiende que no son poemas rechazados por Machado y por eso nos hemos atrevido a publicar esas variantes. Vale. Bueno, en esta edición vuestra, básicamente os basáis en dos nuevos fondos que han aparecido últimamente, que es el de la Fundación Unicaja y el de la institución Fernán González, Burgos, y Sí, que han abierto las puertas a los investigadores y ahí, bueno, pues donde os habéis metido para encontrar este material nuevo. ¿Estas fundaciones o estas instituciones nos puedes explicar qué tienen, de dónde salen, un poco la historia de esas fundaciones? mira, durante mucho tiempo, empiezo por Burgos. Vale, Durante mucho tiempo el fondo de Burgos ha sido como una especie de misterio, porque no era muy accesible a los investigadores, ¿no? De hecho, por ejemplo, Ian Gibson, cuando hizo su biografía de Machado, él se quejó de que no había podido consultar esos fondos. Esos fondos son muy importantes porque son los papeles de Antonio Machado que tenía su hermano Manuel. vale, Cuando Manuel vuelve al domicilio de Madrid después de acabada la guerra civil, pues se encuentra una serie de manuscritos, papeles, tanto suyos como de su hermano, e incluso de su familia, correspondencia recibida, libros, etcétera, ¿no? Y más o menos, yo creo que lo que tenía se salvó. Y eso queda, a la muerte de Manuel Machado, su viuda, Eulalia Cáceres, decide donarlo a esta institución. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no ha sido muy accesible a los investigadores, pero la institución luego ha hecho una cosa que me parece muy loable, que ha sido digitalizar el fondo y vale. hasta unos mamotretos, que este es uno de los tomos, y en estos mamotretos, digo mamotretos no de manera despectiva, es que Ya, pesan, ya. Es a lo suyo, ¿no? aparecen los manuscritos sin, sin transcribir, sin estudiar, sin clasificar, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, Aquí hacer la labor de leer, de marcarlo todo, vale, leerlo y buscar en esa selva lo que hay inédito, lo que está publicado, las variantes, etcétera, etcétera, ¿no? ahí está todo lo que tienen o creemos que tienen más material que no han publicado? En los últimos años han recibido otro fondo importantísimo, que lo están inventariando en estos momentos, que es el archivo de un secretario que tuvo Manuel Machado. Y en esos papeles están apareciendo cosas. Y una de las cosas que ha aparecido es esto que publicamos aquí en el libro, que Sí, es el salvoconducto de Manuel Machado para poder salir a Francia en el año 39, a principios de año, cuando se entera de que su hermano ha muerto. Pues el vale, salvoconducto ha aparecido entre esos papeles. Y yo hablando con la gente de Burgos me decía que están en estos momentos catalogando todo lo que hay y que es posible que haya sorpresas. Probablemente no va a haber inéditos, vale, pero a ver, puede ser que entre esos papeles aparezca una hojita, a saber, o fotos, se esté inventariando. vale, Este es un archivo que es, ya digo, muy importante, y luego está el de Unicaja. El de Unicaja es monumental porque es todos los documentos machadianos que conservan los herederos del poeta. Quiero decir, sobrinos, los hermanos habían guardado algunos papeles, etcétera. Hace unos años la familia Machado decidió poner en subasta todo ese fondo y Unicaja tuvo la buena idea de comprarlo. En el año 2019, cuando se cumplía el 80 aniversario de la muerte de Machado, Unicaja hizo una operación brillante que fue la de
ponerse en contacto con los herederos y preguntarles qué más tenían y comprar todo, todo. Y eso también se está en estos momentos inventariando. O sea, es probable que tengamos inéditos de Machado durante bastante tiempo. Sé que hay gente como Rafael Alarcón, que es una de las personas que más sabe de todo esto, que está trabajando duramente en la catalogación y estudio de esos fondos. Yo he hecho alguna cata en esos fondos y eso es lo que aparece en el libro, alguna cata. Pero yo estoy seguro que va a aparecer más. Porque ahora mismo, a ver, si, o sea, ¿qué tenemos en este libro? O sea, yo tengo aquí una lista de cosas, variantes de algunos poemas Sí, de otros autores, un primer poema que escribió. Vamos poco a poco, si quieres. Estas variaciones, ¿qué son? O sea, o tú empieza por donde quieras a explicar qué contiene que sea inédito. bueno, si quieres empezamos por el principio, Vale, el libro, y el libro hay una introducción que he escrito que es un poco explicando los últimos momentos de Machado sí, y allí he querido introducir algunos documentos que son poco conocidos o casi inéditos, ¿no? Y ahí me he beneficiado, en el mejor sentido de la palabra, de estos dos archivos que te citaba. Y de esa manera, por ejemplo, eh, cuando hablo de Manuel Machado, pues incorporo una carta de Queipo de Llano a Manuel Machado o una carta del secretario de Franco a Manuel Machado, que no son muy conocidas y te permite un poco saber la ideología de Manuel en ese momento, ¿no? ya traemos en esto, ya traemos. Sí. Eh, luego, por ejemplo, incorporamos una nota de Antonio Machado, que se publicó en prensa cuando Unicaja compró los papeles, pero que no está en la obra completa. Y es una nota en la que Manuel Machado explica que se acaba de enterar del asesinato de Lorca. Después de esta introducción, aparte de una cronología que hemos intentado que sea lo más exhaustiva posible, está la presentación de Rubén Darío más los poemas. Los poemas siguen la estructura, la ordenación, todo lo que quiso Antonio Machado hasta su edición de 1936 en Espasacalpe. De allí pasamos a otro apartado en el que incluimos una serie de poemas que no aparecen en las poesías completas ni en la edición, la última edición que se ha hecho de la obra completa de Machado, que se hizo en el año 89 como tipo de cincuentenario de la muerte de Antonio Machado. Y ahí que incorporamos, desde el primer poema publicado por Machado, que tiene algunas variantes respecto al de la obra completa, pero a mí me parecía que era importante que la primera vez que Antonio Machado da sus versos a imprenta, en este caso a una revista, pues fuera accesible al lector, ¿no? Que se pudiera leer el poema tal y como él lo publicó por primera vez en Electra, el 30 de marzo de 1901. Y también pasamos a una serie de poemas que son o inéditos o poco conocidos, pero que tienen como denominador común que no se encuentran en la poesía completa. Vale. Y una de las cosas que, vamos, me ha hecho ilusión encontrar es, por ejemplo, un soneto de Shakespeare traducido por Machado, que aparte de incorporar el poema que no estaba publicado hasta ahora, incorporamos también la nota manuscrita que hace Machado, que dice: no es esto exactamente lo que dice Shakespeare, pero léase atentamente el soneto y se verá que es esto lo que debiera decirlo. Y luego hay un pequeño epílogo, que el epílogo es un poema escrito por un lector de Machado, que se llama Federico García Lorca, y es un poema que él dedica a las poesías completas en la primera edición de 1917. Un amigo suyo le deja el libro, que es Antonio Gallego Burín, y luego Lorca le devuelve el libro con un poema en los márgenes, que se titula Sobre un libro de versos. Luego cerramos con el documento que os acabo de enseñar del salvoconducto. Luego también en el prólogo, bueno, en el prólogo y en, sí, en el prólogo básicamente das,
bueno, un agradecimiento a otros investigadores, a otros Sí, especialistas. Citas a Oreste Macri, a Manuel Alvar, Jordi Domènech y a Ian Gibson, lógicamente, y Rafael Alarcón Sierra. ¿En qué sí. medida, digamos, el trabajo de estos otros investigadores te ha ayudado? Bueno, este Macri es el autor de la última edición que existe, que se pueda llamar propiamente Obras completas de Antonio Machado, que es la edición que decía del año 89. Y bueno, creo que era importante reivindicarlo. Manuel Alvar es el autor de la edición de Austral que muchos hemos usado en el colegio. Cuando era Machado lectura obligatoria, bueno, sigue siendo afortunadamente, pero es la edición que hemos usado todos en el instituto. Jordi Domènech es uno de los mejores investigadores y estudiosos que hay de Antonio Machado. Ha hecho muchas ediciones, sobre todo centradas en las prosas. Él hizo una edición en páginas de espuma con las prosas dispersas de Machado. Luego ha hecho algunos recuperación de textos de Machado, por ejemplo, el discurso de ingreso en la Real Academia. Y me parecía justísimo citarlo. Rafael Alarcón está haciendo una labor titánica ahora, que es la de catalogación y estudio de los fondos de Unicaja. Y bueno, gracias a Ian Gibson tenemos la biografía de referencia de Antonio Machado. Hasta el libro de Antonio Machado de Gibson, es que lo que había eran aproximaciones biográficas, pero no había una biografía propiamente dicha. Oye, ahora en la introducción, digamos, tú te entras un poco en los últimos días de Machado, que hablaremos Sí. de eso, porque bueno, es interesante saber cómo acabó y, bueno, tiene Uh-huh. algunos detalles que son muy interesantes. Pero antes te quería preguntar, la labor de un investigador, digamos, de este tipo de papeles perdidos, digamos, ¿no? Sí, A veces cuesta como imaginarse desde fuera cómo es esta labor, porque en la medida que son papeles perdidos, pues dices, ¿de dónde diablos los sacan, no? Uno piensa siempre en Henry James y los papeles de Asper, ¿no? Y yendo ahí a la casa de los nietos, las viudas y tal, a molestar y a decir, a preguntar si puede rebuscar en los cajones de los fallecidos, digamos, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo es esta labor? O sea, ¿es por gota malaya o es un Indiana Jones que se dedica a buscar en archivos mugrientos? O sea, ¿cómo va esto? bueno, a mí me gustaría que fuera tipo Indiana Jones, pero Claro. tendría una épica Sí. que, que por desgracia no tiene. A ver, muchas veces sí que ha sido, durante mucho tiempo, yo esto, en el caso de Machado no lo he vivido, ¿no? Pero durante mucho tiempo sí que ha sido ir a ver a los herederos, preguntarles qué es lo que tienen, etcétera. Hay herederos herederos de cualquier autor, hay algunos que colaboran, hay otros que no colaboran, no vamos a decir nombres, pero creo que sabemos bastantes casos tú y yo. Pero en el caso de Machado, cuando me puse con el proyecto, ya sabía yo que había estas dos instituciones que tenían estos fondos brutales y además hay una ventaja de que están digitalizados. Ya. Yo os he enseñado los catálogos de Burgos, pero muchos de ellos, de estos documentos, están en red, pero en la página web de la institución lo que pasa es que hay que ponerse, leerlos, mirar uno a uno, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Machado no hay épica. Luego hay otros sí que, bueno, los que me conocéis sabéis eso, lo que me gusta la palabra inédito y lo que me gusta también de buscar documentos, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, ahí te tienes que mover por todas partes, desde que te enteras que alguien, ya sea un heredero de un determinado autor o un coleccionista, algo tiene un manuscrito y le das la lata y si tienes la suerte de que no te envíe a paseo, pues lo puedes publicar. Y luego afortunadamente hay algunas instituciones que compran estos legados, ¿no? Pero también ocurre que muchas veces estos legados no se cuidan y acaban los encantes o en el resto, ¿no? Que no Porque, es el caso de Machado, afortunadamente. pero digamos,
el olfato que tenéis los investigadores de estas cosas, o sea, tú, por ejemplo, ahora mismo podrías decir, hombre, yo creo que de Machado todavía por algún sitio debe haber tal y cual o de otros, no sé, estamos con Machado, pues mejor hablar de Machado, ¿no? Pero Sí, ¿hasta qué no, punto, digamos, uno da por cerrado y dices, ya no debe quedar nada? bueno, a ver, en el caso de Machado, quiero decir, no van a salir inéditos que vayan a reformar todo lo que sabemos de él, ¿no? Ni van a salir inéditos que se cambie toda la estructura de la obra completa. Pero lo que sí puede ocurrir es que aparezcan piezas, en algunos casos menores, que complementan lo que sabemos. Y ya digo, en el fondo de Unicaja sabemos que hay mucho, porque hay centenares de cuartillas que se están catalogando. Por ejemplo, allí en el año 2019 apareció la única carta que existe de Leonor Izquierdo, que fue esposa de Antonio Machado. Yo decir, puede haber sorpresas y hay cosas que todavía no han aparecido. Por ejemplo, el último verso de Antonio Machado, que no sabemos todos de memoria, estos días azules y este sol de la infancia, ese manuscrito no ha aparecido todavía. Sabemos que existió porque su hermano José lo encontró en el gabán de Antonio después de su muerte, pero el manuscrito no ha aparecido. Y yo a veces he pensado que igual Manuel Machado, cuando fue a Collioure, pues se lo llevó y a lo mejor en los papeles de Burgos aparece, pero no ha aparecido en los papeles de Burgos. Puede ser que ahora aparezca en los papeles del secretario, pero me dicen que todavía no ha aparecido. O puede ser que esté en el fondo de Unicaja entre las centenares de cuartillas, ¿no? Y coleccionistas privados, ¿no? También habrá a lo mejor chalaos que tengan estas cosas y que no quieran enseñarlas. Sí, pero en el caso de Machado sí que lo veo un poco más difícil porque no hay documentos muy importantes o Ya. que estén en manos privadas, ¿no? Lo que sí que puede haber es correspondencias, eso sí que puede existir. Por ejemplo, pasaba con la correspondencia de Machado con Guiomar, con Ya. la Pilar de Valderrama, su último amor. Ahí, por ejemplo, hay un tema que se ha hecho mucha épica, que es la maleta que llevaba Machado Claro. camino del exilio. Esa Claro. maleta se perdió, la tuvo que dejar tirada. A lo mejor alguien la cogió y se salvó y esos manuscritos están en manos, Porque no lo sabemos. de toda la quinta del 98 y la quinta del 27, digamos, bueno, la quinta, ya me entiendes. La quinta me ha hecho gracia. ¿Cuál es el Santo Grial? ¿Cuál? El Santo Grial. Ostras, qué pregunta. Bueno, pues No, a ver, Santos Griales, claro, si unimos 98 y 27 y luego esa generación intermedia, que esos nombres intermedios como pueden ser Juan Ramón sí, o Ortega, eh, lo básico, lo fundamental está publicado. vale. Pero, a ver, insisto, siempre puede haber algo en un cajón, siempre puede haber algo oculto. O algo que sepamos dónde está, pero que no lo muestre el propietario, o no, eso no Sí, pasa. bueno, no sé, a mí me hablan, por ejemplo, de que hay un cuaderno, no voy a decir el nombre, pero de un escritor vasco del 98 que escribió La Busca, Vale. pues relacionado con la guerra civil, con su etapa en la guerra civil, que eso no se ha publicado. Eh, Y se sabe dónde está, pero tampoco, ni se ha visto ni se ha publicado. a mí alguien me dijo que lo tenían los herederos, Vale. pero bueno, no sé si puede tener, se le puede calificar de santo grial, pero bueno, podría ser un grial interesante. Sí, claro, 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 claro. En el caso de Lorca, sabemos que, por ejemplo, para hablar del 27, que faltan correspondencias, pero lo que es obra literaria está publicada. Ahora, hace un poco antes de la pandemia, hubo una sorpresa de que aparecieron de repente no sé cuántas cartas inéditas de Lorca a un amigo suyo, Adolfo Salazar, de repente empezaron a salir. Quiero decir, hay carpetas que se abren y van dando vueltas. Bueno, hay un santo grial
del 27 es Vicente Aleixandre. Los Vale. papeles personales de Vicente Aleixandre están en manos de la viuda de Carlos Bousoño, y ese es un archivo que tenía que haber comprado la Diputación de Málaga para el centro del 27 de Málaga. Luego hubo un follón judicial espectacular y ese fondo pues no se vendió y está en manos de la viuda de Bousoño. Y sabemos que hay, por ejemplo, materiales inéditos, hay poemarios inéditos. Normalmente lo que nos sale es por dinero, digamos, ¿no? O hay otros motivos por los que alguien puede no querer sacar algo, quizás por mantener la reputación del fallecido o algo, no lo sé. No, a ver, hay de todo. Muchas veces es por dinero, muchas veces está el celo este del coleccionista que tiene papeles y los quiero para mí, que no lo vea nadie más, etcétera. Luego, pues hay esas condiciones de hasta que no pasen 80 años de la muerte de tal, pues no queremos que se publiquen, etcétera. Pero esto Que hay, de los 80 años sería porque ese material contiene algo que no quieren que se sepa, digamos, ¿no? Porque si mira, no... mira, ya que estaba pensando en santos griales, hay un santo grial en el orquismo que son los papeles de Rafael Martínez Nadal. Rafael Martínez Nadal era un amigo muy íntimo de Lorca, era un confidente suyo, y él fue el depositario del manuscrito del público. Él, antes de morir, hizo un libro que se llamaba Mi penúltimo libro sobre García. Mi penúltimo libro, lo llamaba así. Penúltimo libro porque decía que sacaré otro con más materiales inéditos que tengo. Ya. No, no ha salido nada. Y él, por ejemplo, en ese libro, en el penúltimo, publica una carta, por ejemplo, que corta y no da la continuación, porque dice que no quiere molestar, que preservar el anonimato, y va a dar en la carta, Lorca da el nombre de un amante y corta. Pues eso es un santo grial, pero fundamental. Que también pues se huele aquí que también un negocio, ¿no? Ir dando poco a poco lo que tienes bueno, pues para asegurarte las ventas en el siguiente libro, digamos, ¿no? Bueno, a ver, también sabemos que quien tiene estos documentos siempre tienen un valor económico en el mercado. Claro, claro. Y mira, además Rafael Martínez Nadal, poco antes de morir, vendió muchísimos documentos, entre ellos el manuscrito del público, a la Biblioteca Nacional. Pero una de las cosas que no vendió, que sabemos que tenía, era el manuscrito de Así que pasen 5 años. Eso está actualmente, eso él lo tenía en su domicilio de Londres. A mí no me suena que ni el Ministerio de Cultura ni la Biblioteca Nacional hayan llamado a su puerta para adquirirlo. Y en este plano de ministerio y biblioteca o otras cosas gubernamentales, ¿hay alguna cosa de Machados principalmente, y si no, pues de sus compañeros, que digamos el gobierno o la biblioteca hayan dejado pasar y que todo el mundo haya dicho, pero ¿cómo no han comprado esto? Que se lo ha llevado una institución americana o lo que sea, no sé. No, a ver, afortunadamente fuera no hay, pero claro, cuando Unicaja compró esto, se pensaba que esto iba a acabar en la Biblioteca Nacional. Ya, Y claro. tuvo que comprarlo un banco, una fundación bancaria que tuvo Pero eso es por dejación de la Biblioteca Nacional, digamos. bueno, el Estado, no me acuerdo ahora qué gobierno había, pero bueno, da igual el color, Ya, no, sí, que sí, está claro. gobierne. Claro, Pero eso yo creo que tenía que haber acabado en la Biblioteca Nacional. De todas maneras, donde está muy bien. ya, Además, ellos están haciendo unas publicaciones, tanto online como en papel, donde dan a conocer esos documentos y hacen exposiciones. Pero claro, que el Estado no adquiriera eso, ya, no adquiriera el archivo de Antonio Machado, me parece espectacular. ya, ya. Oye, a ver. Que tú y yo sabemos de fondos y legados Sí, sí, que sí, sí, está claro, van está dando claro. vueltas y Claro. que las administraciones no hacen nada. Las administraciones lo único que quieren es que esos archivos sean regalados. Ya, sí, claro, no te fastidia. No, Pero, no, claro, claro. pero los herederos o la gente, claro, siempre está feo, digamos, hacer negocio con estas cosas, pero claro, si tú fueras heredero de según quién, dirías, bueno, a ver, Ya, hay muchos herederos que han regalado cosas, gente sí, admirable, digamos, ¿no? sí. No, no, Pero no. Hay herederos.
de una generosidad extrema, claro. pero no hay, pero es que yo no entiendo si es el fondo que tú has creado y has construido, si lo quieres vender, es totalmente legítimo. Sí, sí, claro, 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 claro. Es decir, yo creo que no se puede criticar a los herederos de García Márquez porque lo hayan vendido el No, no. archivo a una institución donde se puede consultar todo, No, no, todo, es una herencia como una propiedad, vamos, ¿no? todo. Es lo normal. Luego Y hay, sí, luego hay otros casos que son más espinosos, pero no quiero entrar. Pero hay casos que son más espinosos y luego hay escritores que en vida legan su fondo a una institución, por ejemplo, a una universidad, y se pueden estudiar. Un caso que es el de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, la Universidad de Puerto Rico, guarda su archivo. Y, hombre, no digo que cada año, pero en los últimos años han salido como 4 o 5 libros inéditos de Juan Ramón Jiménez. Pérez Galdós también está por Estados Unidos, Pérez Galdós, una parte de su legado también. Y bueno, Bueno, me parece que es, no sé si es en Berkeley, ahora es que no quisiera equivocarme, yo pero tampoco. Fortunato y Jacinta está, Exacto, el manuscrito está fuera de España. claro. No, hay mucho trabajo por hacer. Vale. Oye, en la introducción del libro hablas un poco del final de la vida de Machado, que me parece como interesante. Y quería preguntarte un poco, si nos explicas, o sea, a partir de la Guerra Civil, dónde está Machado, en qué situación se encuentra y qué le va ocurriendo. Y luego haremos un paréntesis también con el hermano, que también la Sí, historia del hermano tiene tela. Y esto, pero bueno, a partir de la Guerra Civil, que es cuando es cuando abordas, digamos, su biografía en la introducción, digamos, ¿no? ¿Dónde le pilla la Guerra Civil? ¿Qué hace? Y hablaremos de la vanguardia, que estamos en la CEC y tenemos que hablar de la vanguardia, lógicamente. Y esto. Mm, Cuéntanos un poco. mira, la guerra civil le pilla en Madrid, que es donde él ¿Sí? vive, ¿vale? Y Madrid, como todos sabemos, la sublevación militar, el golpe de Estado fracasa. Sí. Y Madrid sigue siendo republicana hasta el final de la guerra. Pero las tropas militares contra la República pues se van acercando a Madrid y hay un momento que parece que Franco está a punto de entrar en Madrid. Entonces es cuando la República decide trasladarse tanto el gobierno como patrimonio cultural, artístico, por ejemplo los cuadros del Prado, llevarlos a Valencia. Y con ese traslado también a varios intelectuales y creadores, porque corren peligro en Madrid. Y uno de ellos es Antonio Machado. Y Antonio Machado, con su familia él vive con su madre, con Ruiz, con su madre, con su hermano, la mujer de su hermano José y sus hijas, se trasladan a Valencia. Y en Pero, Valencia y creadores, porque corren peligro en Madrid. Y uno de ellos es Antonio Machado. Y Antonio Machado, con su familia y se instalan en Rocafort, muy cerca de Valencia. mm, Y Machado hace su vida allí, en una casa que ahora desde hace poco es una casa museo y participa de la vida cultural e intelectual de Valencia. Por ejemplo, participa en el Congreso de Intelectuales a favor de la República, que tiene lugar en Valencia. Y bueno, a medida que la guerra avanza y que la República está cada vez más sitiada, pues él también se tiene que mover y de Valencia pasa a Barcelona. Y en Barcelona estará viviendo durante un breve tiempo en el Hotel Majestic y luego en Torre Castañer, en Sant Gervasi. Hasta que hay un momento que ya, como todos sabemos, pues también la cosa pinta mal para Cataluña y no queda otro remedio que exiliarse y cruzar la frontera, que se está en un pueblecito, el sur de Francia, que se llama Collioure. Esto por un lado, y mientras en el otro lado, en Burgos,
queda su hermano Manuel. Y Manuel Manuel al principio de la guerra es arrestado, acaba en el calabozo, su vida corre peligro, puede salir y se convierte bueno, pues en uno de los pocos intelectuales que hay en Burgos que aplauden y lo van a Franco. Pero claro, ¿es un aplauso y una loa de corazón o es una loa para salvar la vida? Porque él era Pues, republicano antes, ¿no? ¿eh? Él era republicano antes. Sí, mira, Antonio, primero hay que tener en cuenta que Antonio y Manuel son dos caracteres muy opuestos. Mm, Antonio, son muy buenos, muy buenos hermanos, colaboran juntos, escriben teatro juntos, pero uno es más cerrado, más de escribir de su trabajo, de cariño indumentario, como él decía, y el otro es mujeriego, le gusta eh, salir de fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Manuel es más bohemio. ya. Y con la guerra eso que ha trastocado, y Manuel, ese aire que tenía más mujeriego, más divertido, más festivo, etcétera, pues con la guerra acaba con eso y él se encierra en Burgos. Él queda herido por esa división, igual que para Antonio. Para Antonio es una tragedia que su hermano haya quedado en el otro lado y que se haya quedado además con los malos, ¿no? Y no se vuelven a ver, no se vuelven a ver. No se vuelven a ver y no le queda a Manuel no le queda otro remedio que escribir. La pregunta es si es por convicción o para sobrevivir. Su mujer era una señora muy beata. Eulalia Cáceres era una señora muy beata, de misa. De hecho, cuando muere Manuel, ella ingresa en un convento y luego se traslada a Barcelona. Está enterrada en Montjuïc, la vida ¿Sabes? de Manuel Machado. En una tumba creo que está compartida con monjas, una cosa un poco rara, ¿no? Eh, pero a él no le queda otro remedio que para salvar el cuello, después de se ve que él lo pasó muy mal los pocos días que estuvo en el calabozo y él Ya. vio peligrar su vida. Yo me imagino que además cuando se entera de todos esos rumores de que hay, por ejemplo, de que a Lorca lo han asesinado, etcétera, se da cuenta de que esa maquinaria represiva le da igual que seas escritor como cirujano o campesino. Ya. Todos pueden ser víctimas. No le queda otro remedio. También es verdad que cuando acaba la guerra civil, Manuel Machado no se exilia y se queda en Madrid. Pero bueno, dice que José Moreno Villa, que era un miembro del 27 y era muy amigo de Jiménez Fraud, de una residencia de estudiantes, era su brazo derecho. Él decía que Manuel Machado había sido víctima de su manolorería, ¿no? Yo creo que fue un poco víctima de sí mismo y al final no le quedó otro remedio que para salvar el cuello, pues hacer lo que hizo. Murió muy poco después, ¿eh? No Ya. vivió mucho tiempo. Oye, en la Fundación Unicaja también hay en la nota de Machado escrita al enterarse de la muerte de Lorca. ¿Qué Sí, relación tuvieron, cuándo se conocieron? Y bueno, contaros un poco de estos, de ellos dos. eh, Lorca admiraba profundamente a Machado. De hecho, estas ediciones siempre en la contraportada va una frase de algún autor eh, elogiando al protagonista del libro. Y yo esta vez quise escoger una de Lorca Mm, y Lorca decía de Antonio Machado que es poeta humano y celeste, evadido ya de toda lucha, dueño absoluto de su prodigioso mundo interior. Eh, Lorca conoce a Machado en un viaje de estudios, lo conoce cuando Machado está en Baeza, y Lorca en esos momentos su carrera es la de, bueno, está pensando qué hacer, si dedicarse a la música o dedicarse a las letras, ¿no? Y realmente Machado lo conoce como pianista. Pero poco a poco
sobre todo a raíz de la muerte de su maestro de música, Lorca va girando y al ver que su familia, bueno, su padre le dice que esté a estudiar a París piano, nada de nada, pues Lorca también va decantándose hacia la literatura. Y Antonio Machado se convierte en su referente. Hay un epistolario muy interesante de Lorenzo Martínez Fuset con Lorca. Lorenzo Martínez Fuset era un amigo de Lorca muy joven, que se pasó al lado oscuro, fue el asesor médico de Franco. Este epistolario yo lo publiqué en Zenda y en ese epistolario Fuset está en Baeza y tiene contacto directo con Antonio Machado. Y le escribe, oye, he hablado con Antonio Machado, dice, él admira mucho lo que estás haciendo, dice que tus poemas están muy bien, que deberías dedicarte, etc. Y ahí en esas cartas vemos que Machado ya tiene como, se convierte como una especie de maestro en todos los sentidos de Lorca. No creo que se vieran mucho, no creo que fueran muy amigos, pero sí que se respetaban y se veneraban, ¿no? Y de hecho, ahí cuando Lorca estrena Bodas de Sangre, Machado va a ver la obra y le envía una carta muy afectuosa que Lorca guardó toda su vida. Que había quedado tocado profundamente con la obra, ¿no? Luego para Machado es un golpe fuerte el asesinato de Lorca. Es un golpe enorme, le dedica la famosa elegía del crimen fue en Granada. Al margen del tiempo que estuvo en Machado en el Hotel Majestic y en la Torre Castañé, también está su relación con Cataluña, digamos, y tenemos Sí, como tres puntos importantes, ¿no? Que es su colaboración en La Vanguardia, que si no me equivoco cambió de nombre esta colaboración, sí, luego su relación con los intelectuales catalanes durante esa época, y luego la opinión que tenía él sobre Cataluña, que incluso llegó a publicarla en La Vanguardia, una nota en la que explicaba un poco cómo veía Cataluña. ¿Nos puedes sí, hablar un poco de esos tres puntos? sí, me parece que fue hace un año o hace 2 años, Libros de la Vanguardia recogió en un tomo todos los artículos de Machado en La Vanguardia. Eran desde el Mirador una sección que se llama Desde el Mirador de la Guerra, o pasa a llamarse Desde el Mirador de la Contienda, que son artículos, son sus impresiones, escribe de todo. Y ahí además demuestra que es un escritor comprometido totalmente, ¿no? Y los intelectuales catalanes que había en aquella época en Barcelona van a verlo, van a visitarlo a Torre Castañer, por ejemplo. Algunos lo acompañan incluso en el periplo hacia el exilio. Estoy pensando, por ejemplo, en Carlos Riba. Yeah. Claro, es un maestro. Y ellos, cuando está allí, tiene la ventaja de que pueden acceder a él. Y él además reivindica también la literatura catalana. Él, si no me equivoco, reivindica Maragall, o reivindica Verdaguer, reivindica los clásicos de ese momento. Y él no está al margen, él sabe dónde está y lee a esos autores y los reivindica, ¿no? Y muchos autores de ese momento pues van a verlos y hay algunos que incluso deja alguna crónica de esos encuentros con Machado. Por eso, por ejemplo, cuando hace unos años alguien tuvo la luminosa idea de retirar el nombre de Machado de una calle, me parece que era de Sabadell o algo así, era, Era un error total, fatal. era indignante, ¿no? Pero vamos, te digo, durante el tiempo que él estuvo, hubo Joaquín Sirau también lo reivindicó. Y luego, después Sales, de Joan Sales también. también iba a decir que después de su muerte, incluso hubo algún catalán que protegió su memoria. Y uno de esos casos es el de Pau Casals. Yeah. Hay un momento que la tumba de Machado corre peligro y una de las personas que pone dinero para salvar la tumba es Pau Casals. Y él incluso llega a ir al cementerio de Collioure a hacer
a interpretar con el violonchelo ante la tumba de Machado. Por eso ya digo que, ostras, cuando se quisieron quitar el nombre me pareció, vamos, un poco... ¿No lo consiguieron o sí que se hizo al final? No, es que hubo Vale, vale. tal clamor que no se pudo. Pero vamos, él, por ejemplo, también reivindicaba a Usias Marc. Mira, hay un artículo suyo con su alter ego que es Juan de Mairena, en el que hablaba, que publica el 6 de octubre del 38, en La Vanguardia, en el que reivindica todo lo que es la cultura catalana, desde Maragall a Verdaguer, a Usias Marc, a Ramon Llull, a todos, a todos. Yeah. Oye, ya para acabar, que llevamos un rato, claro, con Machado se estudia en el colegio, digamos, ¿no? Sí. Pero no sé, si alguien se saltó esa clase o si ya tiene una edad, digamos, como para no leer lo mismo que leía de joven, ¿por dónde recomiendas empezar todo Machado para entrar de un modo agradable y aficionarte a él? Es verdad que Machado es muy accesible, aunque tenga Sí. sus mensajes y su simbología, digamos, pero no lo sé, recomienda por Mira, aquí. ¿O por qué capítulo empezar? Claro. bueno, como el libro incluye varios libros, Sí, a ver, por un lado yo creo que probablemente sea Antonio Machado uno de los poetas más ecologistas que ha existido. Hay sí, una relación tan fuerte entre él y el medio ambiente, el paisaje, que yo creo que a veces, por ejemplo, si lees Campos de Castilla, mm, es inevitable sentirte identificado con su manera de ver el paisaje, de ver a un olmo seco, de ver el Duero atravesando el paisaje. Yo empezaría por allí. Luego, los poemas de la guerra. quizás menos conocidos, ¿no? Los poemas de la guerra. Sí, bueno, a ver, tal vez el crimen fue en Granada es el más Bueno, conocido, sí, claro, claro, claro. pero lo que te demuestra es un compromiso político y social, una, una identificación con el débil, que yo creo que ahora, tal y como estamos viviendo el mundo en estos momentos, pienso, por ejemplo, en alguno de los poemas que él escribe de la guerra, que es tan fácil, en vez de hablar del Madrid sitiado, ver, podría entenderse como que habla de Ucrania, por decirte Ya, algo, ¿no? ya. Yo creo que su vigencia es actual. Y luego hay otra manera que es, antes de empezar a leerlo, pues, por ejemplo, escucharlo a través de Serrat. Probablemente sea quien mejor lo ha cantado, Claro. con Paco Ibáñez. Estos cantautores han hecho un favor a la poesía española tremenda. No sé si ahora siguen teniendo el impacto que tuvieron en los 80 o así, digamos, ¿no? Pero el de Paco Ibáñez, sobre todo, bueno, pues han seguido Bueno, con toda la poesía. por ejemplo, o escuchar la versión de La Saeta de Serrat, Exacto. pero vía Camarón es imposible vamos, que no te impacte. ¿No? Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado con nuestra charla con Víctor Fernández. Ya sabéis que ha hecho esta edición de la poesía completa de Antonio Machado. Y nada, bueno, agradecerte, Víctor, este rato que has compartido con nosotros. Y Yo nada, creo que yo creo que la gente esperaba que tú y yo nos fuéramos a pelear o alguna sí, cosa. sí, pero Van a llevar un chasco. te van a llevar un chasco, pero claro, aquí nos ponemos como serios para adoptar Sí, un tono profesional. Pero bueno, ahora cuando cortemos el vídeo nos seguiremos hablando y ahí cambiará todo el tono. Pero te espero en la puerta. exacto, estas cosas son más íntimas. Pero bueno, el acto ya sabéis que está organizado por la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, pero patrocinado por Cedro. Y nada, esperamos que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente diálogo online. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Gracias, Álvaro. Hasta luego. Hasta luego.